para que se produzca este tipo de estafas, ¿no? Los Bueno, controles, es un tema... Es un gran tema, un gran tema. Gracias, Quique, por ayudarme con este tema, porque tiene su costado jurídico. Quiero presentar también a Carlos Fara, que es analista político, que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Te voy a pedir una primera abordaje al contexto político, porque hoy se produjo una noticia importante en relación con Cristina Kirchner, que ahora me gustaría preguntarte a vos qué derivaciones políticas crees que puede tener. La vamos a desarrollar, la anticipaba hoy Jan Libares, y la vamos a desarrollar con Paz Rodríguez Nil, que está en la redacción de La Nación, porque, bueno, había mucha especulación, todos pensaron que la Corte iba a tomarse un tiempo, bueno, largo para evitar ser la justicia la que determine el futuro político de Cristina y que sea la misma política la que lo defina, ya sea a través de la interna del propio justicialismo o a través, por ejemplo, del tratamiento de la ley de ficha limpia en el Congreso. Sin embargo, hoy ocurrió una novedad judicial importante, que fue el traslado al procurador Casal, que es el paso previo que necesita la Corte para finalmente después decidir. Tengo entendido que no tiene plazos, pero todo indica que el procurador va a devolverle a la Corte rápidamente este tema para que lo defina. Paz, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tal? Mira, como vos bien decías, lo que pasó es el trámite procesal habitual. Cuando llega un expediente a la Corte con un recurso de queja, como es en este caso, y uno de los recursos, porque acá hay más de uno, ¿no? Tenemos por un lado el recurso de Cristina Kirchner, que lo que está planteando es que quede sin efecto la condena en su contra para ser sobreseída. Pero al mismo tiempo hay otro recurso, que es el que presentó el fiscal. El fiscal Villar pide que en vez de condenar a Cristina Kirchner por 6 años, sea condenada a 12. Entonces, esto es lo que le enviaron hoy al procurador, esta parte de la causa, este planteo del fiscal. El procurador, que además es el fiscal ante la Corte, lo que tiene que hacer en este caso es decidir si mantiene el recurso del fiscal de la instancia anterior o si lo deja sin efecto, en cuyo caso es como si no existiera. Para esto es para lo que le mandaron el expediente, no para opinar sobre el planteo de Cristina Kirchner, y este envío del expediente es algo que se hace de rigor, se hace siempre en todos los casos. O sea, en ese sentido no sorprende. En este caso, como vos bien decías, son muy importantes los tiempos, porque estamos jugando al mismo tiempo con el calendario electoral. En este momento, Cristina Kirchner no tiene fueros y tiene esta condena confirmada, que lo que le falta, confirmada en segunda instancia, lo que le falta es que la Corte decida si la deja firme o si la modifica de alguna manera o la deja sin efecto. Mientras tanto, hoy Cristina Kirchner no tiene fueros. Si fuera candidata y ganara o bien por la provincia o bien a nivel nacional, ella adquiriría fueros que impedirían que se ejecutara su pena de prisión. Claro, ahí entonces, te quiero preguntar eso... algo, porque acá hay un punto que es de la pena de prisión, pero yo me quiero detener en el otro aspecto, que es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Exacto. Ahí hay todo un tema, te diría, de calendario muy finito, que es qué pasaría si se expide la Corte antes del cierre de listas, si es entre el cierre de listas y la elección, si es después de la elección. ¿Nos podés precisar un poquito esto, Paz? Sí, mira, esto va a haber que resolverlo sobre el caso concreto. Si sucediera, por supuesto, antes de la presentación de su candidatura, no hay ninguna duda de que no puede ser candidata. ¿Esto claro, el 17 de agosto, el deadline, tomando la elección de septiembre desdoblada, sí, si no hay paso? Sí, sería así, pero también puede ser candidata por la provincia de Buenos Aires. En ese caso es diferente el calendario. Pero hay una diferencia más que tiene la provincia de Buenos Aires respecto del calendario nacional, respecto de cómo está previsto legalmente esta cobertura de los fueros. En la Constitución de la provincia dice específicamente que desde el momento en el que es electo legislador un candidato, desde ese mismo momento adquiere los fueros. Está taxativamente establecido, no así a nivel nacional. De todas maneras, estamos hablando de un debate que seguramente se dará, pero en principio el asunto es que pasa antes de las elecciones. Difícilmente, si ella ya fue elegida con el voto popular, aunque no haya asumido, se podría plantear el caso de que la inhabilitación rigiera de todas maneras. Y te quiero Porque preguntar, como vos bien decías, acá hay un tema, ¿no? Por un lado la inhabilitación, que es perpetua, y por el otro lado la pena de prisión. Sí. Que es una pena de prisión que en principio ella debería cumplir si quedara firme la condena,
en la cárcel. Ahora bien, lo cierto es que es muy excepcional que a una persona de más de 70 años la envíen efectivamente a la cárcel. Lo habitual es que cumpla prisión domiciliaria. Y lo que te quiero preguntar, por último, Paz, es si vos crees que la Corte, que ya giró al procurador, yo sé que la procuración, el doctor Casal no tiene plazos, pero bueno, indica la jurisprudencia que no se va a tomar demasiado tiempo para devolverle a la Corte y que la Corte sea la que defina. Si vos crees que la Corte lo va a hacer en los tiempos que tienen incidencia, digamos, en lo electoral, o si va a esperar para no quedar envuelta la Corte en algo que la política no pudo resolver. Mira, es la pregunta del millón la que estás haciendo. Efectivamente no tiene plazos ni el procurador para dictaminar, ni después la Corte para resolver. Respecto de la procuración, lo que sabemos es que no se va a tomar mucho tiempo para esto, es una cuestión de semanas seguramente. Podría hacerlo, podría tomarse un año, ha pasado en algún caso, pero no es lo que, por lo que nosotros sabemos, va a pasar en este caso. Eso por un lado. Después, una vez que llegue a la Corte, calculamos, por ejemplo, no sé, en un mes llegó a la Corte. ¿Cuánto tiempo se va a tomar la Corte? No lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos. Los antecedentes de la Corte hablan de meses. Ahora bien, ¿cómo va a incidir? Siempre la Corte intenta dejar que, o por lo menos la regla no escrita de la Corte, resuelva sus cuestiones y que no sea que la política Corte resuelva las cuestiones de la política. Sí. Ahora bien, también en este caso, una forma de jugar políticamente es también pisar un expediente. Entonces, no también es tan quedaría, sencilla la cuestión. tenés razón, no lo había pensado desde ese punto de vista, porque no resolver también es resolver jurídicamente algo que la política no pudo hacer, que es dejarla correr a Cristina, ¿no? O sea, las dos cosas van a ser miradas como una jugada de la Corte, pisar el expediente o acelerar. El mensaje que da la Corte es que va a tener los ritmos normales este expediente. De hecho, ¿qué es lo normal? Sabemos... Bueno, eso es el tema, ¿no? ¿Qué es lo normal? La verdad es que al no existir plazos... Si pienso bueno, como dice en Carlos Menem, o sea, ¿qué es lo normal? Bueno, en el caso de Carlos Menem, yo creo que adrede se dejaba que hubo una decisión a propósito de dejar que esto sucediera, ¿no? Y que él pudiera conservar su situación sin ser detenido. Ahora bien, ¿estamos hablando de meses? Sí, lo más habitual es que hablemos de meses. También el asunto es si la Corte habla el recurso o no. Porque, en definitiva, estamos ante un recurso de queja. La Corte bien podría aplicar el 280, que es un artículo por el que simplemente no toma el caso. Es un párrafo tomar Pero eso esa también decisión. tiene incidencia sobre Cristina. Si no toma el caso, también queda firme. Sí, por supuesto. Bueno, inmediatamente. Cuando decimos igual que la Corte no tiene plazos, mira, hay un constitucionalista muy famoso, fallecido hace poco tiempo, que es Néstor Sahüez, que decía... No es cierto que los tribunales no tienen plazos escritos, no tienen plazos taxativamente anotados en una ley, pero tiene tiempos, no puede hacerlo en cualquier momento. Bueno, en definitiva, lo cierto es que no tiene plazos escritos, puede tomarse el tiempo que considere. ¿Este es un caso complejo? Sí, es un caso complejo. Ahora bien, es un caso que, sin duda, la Secretaría de Penal de la Corte ya lo conoce porque ha tenido otros recursos y hace tiempo que sabe que este recurso le va a llegar, con lo cual no es que se va a enterar en el momento en el Sí, no tendría un argumento para dilatarlo tanto. Paz, gracias. Por favor. Un placer. Paz Rodríguez Nil, desde la redacción de La Nación. Carlos, bueno, acá...